Vamos a iniciar el tema de meditación para esta Semana Santa, así que ahora tienen que escuchar nada más. El tema que vamos a tratar en este día, sabiendo que hemos iniciado la Semana Santa y que vamos a vivir el Tríodo Pascual, el tema que he elegido para compartir con vosotros, con vosotras, es Jesucristo descendió a los infiernos. Vamos a hablar de este tema que normalmente no se toca, pero vamos a tocarlo en este día, porque es bueno que meditemos sobre el momento que vivió Jesús desde su muerte hasta su resurrección. Dice el credo apostólico de nuestra Iglesia: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Vemos que en nuestro credo apostólico nosotros afirmamos que Jesucristo descendió a los infiernos. Viene parte en el credo. Y descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Se dice, según la tradición de la Iglesia, que el día de Pentecostés los apóstoles... Ahora estamos en silencio, por favor, ahora estamos en silencio, ahora solamente escuchen. Se dice que en el día de Pentecostés los apóstoles, mientras estaban todavía bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, compusieron el credo apostólico, y que cada uno de los apóstoles contribuyó a los 12 artículos del credo apostólico. Podemos decir que nuestra fe católica está resumida y está concentrada dentro del credo apostólico. Por eso el tema de hoy, para meditar en esta Semana Santa, es Jesús, después de muerto, descendió a los infiernos. Primeramente hay que afirmar que hay vida después de la muerte. Como ya he dicho muchas veces en mis retiros, hemos sido creados a imagen de Dios y tenemos un cuerpo mortal, tenemos un alma inmortal y tenemos el Espíritu, que es la presencia de Dios en nuestro interior. El cuerpo que tenemos es mortal porque entró el pecado original en nuestra vida. Pero todos tenemos un alma que es inmortal y que nunca va a morir. Y también, repito, tenemos el Espíritu, que es la presencia de Dios en nuestro interior y en nuestro corazón. Por eso la muerte, como tal, es solamente el desprendimiento del alma del cuerpo.
Cuando el alma se desprende de nuestro cuerpo mortal, pues queda sin vida, pero nuestra alma, que es inmortal, sigue viviendo. Eso es parte de nuestra fe. Entonces, cuando murió Jesús, su cuerpo mortal estaba muerto, pero su alma inmortal y divina seguía viviendo. Y es muy importante esto, más en este ambiente donde la gente no cree en Dios y muchos dudan de que haya vida después de la muerte. Pues hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque, repito, todos tenemos un alma que es inmortal y que nunca se va a morir. Cargamos la eternidad en nuestra alma. Cargamos la eternidad en nuestro interior. Y también Jesús, cuando participa de la muerte, repito, su cuerpo está sin vida, su cuerpo maltratado y torturado está sin vida, pero su alma sigue viviendo. Y el alma de Cristo va, según nuestro credo apostólico, y también según la palabra de Dios, y también según el catecismo de nuestra iglesia, Jesucristo va a descender a los infiernos. Y mira, dice la palabra infiernos, no infierno. Cuando dice la palabra infiernos, está significando de que es más de un lugar. Si no diría, Jesucristo bajó al infierno. No, Jesucristo bajó a los infiernos, donde nos está afirmando de que hay más de un lugar en la zona, pues, interior, en la zona aparte de la tierra, normalmente abajo, donde Jesucristo fue para allá. Entonces, es importante, repito, que nos quedemos con esta palabra, infiernos, es decir, más de un lugar. Pues en el infierno es diferentes lugares. El infierno veremos que es un lugar de condena y los infiernos son diferentes lugares donde están las almas esperando la redención de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra infierno no significa el infierno como el estado de condena, sino la morada de los muertos, que en hebreo se decía Seol o en griego Hades. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 31. Allí iban las almas de todos aquellos que murieron antes de Jesús, quien abrió las puertas del cielo con su resurrección, tomando así a los justos, es decir, aquellos que habían vivido conforme con la voluntad de Dios. Es muy importante esto. Con la culpa o por la culpa del pecado original, el cielo se cerró para los hombres. El cielo no estaba abierto para los hombres. Y cuando la gente moría antes de Jesucristo, nadie podía ir al cielo porque el cielo estaba cerrado. Por eso el mismo Dios tiene que hacerse hombre, tiene que encarnarse, tiene que morir por ti y por mí, tiene que resucitar y tiene que ascender al cielo. Y con la ascensión de Cristo al cielo, el cielo se va a abrir nuevamente para los hombres. Y esta es doctrina católica, esto es parte de la revelación de Dios.
Si la gente, piensen ustedes, si la gente se salvaba antes sin Jesús, ¿para qué viene Jesús? Si la gente iba al cielo antes de Jesús, ¿para qué viene Jesús? Según la revelación, repito, Jesús va a morir, va a resucitar y va a ascender al cielo para abrir el cielo a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el cielo estaba cerrado. ¿Amén? ¿Amén? Entonces es importante que tengamos clara la fe, porque estamos en un tiempo a veces de cada uno piensa, se supone, pero tenemos que pensar ni suponer. Tenemos que ver qué es lo que Cristo nos ha revelado y cuál es el proyecto y el plan de Dios. Por eso, para hablar de este tema, que repito es un tema poco tratado, tenemos que ir primeramente al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Tienen catecismo ustedes? ¿Tienen catecismo? Sí, sí. Pues cogen el catecismo de la Iglesia Católica y vayan a buscar el numeral 631. Repito, capítulo 2, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo 5 del credo, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y busquen ahora el numeral 631 para ver qué es lo que el catecismo de nuestra iglesia dice de este tema de que Cristo descendió a los infiernos. ¿Ya lo tienen? Sí. Numeral 631, voy a leer. No sé. Búsquenlo. ¿Quién lee? No, lo leo yo, lo voy a leer yo. Sí, ya está. Yo no lo tengo. Bueno, pues lo escucha. Jesús, dice así, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Efesios 4, 9 al 10. El símbolo de los apóstoles Voy a leer. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día. Porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Luego dice el catecismo, es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Dice el párrafo primero, Cristo descendió a los infiernos. Estamos hablando del catecismo de la iglesia. Y repito, aquí está nuestra fe. Aquí está toda nuestra fe. No podemos estar inventando, aquí está toda nuestra fe. Dice el numeral 632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección, Jesús permaneció en la morada de los muertos. Hebreos capítulo 13, versículo 20.
que dice así: el Dios de la paz, que sacó de entre los muertos, por la sangre de la alianza eterna, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús. Hebreo 13, versículo 20. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús no conoció la muerte como todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero Jesús, dice el credo, ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18-19. Dice así: porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu, y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en prisión. Palabra de Dios. Está hablando de los espíritus que estaban en una prisión. Estaban encarcelados. No podían salir. Dice el numeral del Catecismo 633, la Escritura llama infierno, Seol o Hades, Filipenses 2, versículo 10, Hechos 2, versículo 24, Apocalipsis 1, versículo 18, Efesios 4, versículo 9, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo, no descendió, bajó Cristo, después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Salmo 6, versículo 6, Salmo 88, versículo 11 y 13. Pues en la muerte no se hace memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6, versículo 6. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Lucas, capítulo 16, 22-26. Acuérdense de que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el infierno. Jesús narra ese hecho donde se ven, donde habla de que hay un abismo entre ellos, que se ven, pero no se pueden acercar ni de aquí ni para allá ni para allá, es decir, no pueden pasar de un lado a otro. Y en donde dice, habla la palabra seno de Abraham. Muy importante escuchar esto, que dice el catecismo de nuestra iglesia. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham. Ahí está hablando que en el seno de Abraham estaban esperando a su libertador, a los que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Catecismo Romano 1, 6, 3. Esto viene en nuestro catecismo. Esto es parte de nuestra doctrina católica. Por eso es importante que empecemos a leer más el catecismo.
No lo que diga fulanito ni menganito, es lo que viene en nuestra iglesia y especialmente qué habla, qué dice el catecismo. Está hablando de que es en el seno de Abraham donde estaban las almas santas que estaban esperando a Jesucristo libertador para poder salir de ellas. Y Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos a esas almas que estaban en el seno de Abraham. Bendito, alabado sea el Señor. Numeral 634 del Catecismo. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva, que por eso fue anunciado el Evangelio a los muertos, para que condenados en carne, según la carne, vivan en el Espíritu según Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Dice el Catecismo: el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio del Evangelio de la salvación. Es la última fase de su misión mesiánica, porque Jesús va a descender a los infiernos para sacar de allí a las almas de los justos que le estaban esperando. Por eso dice el numeral 635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Juan capítulo 5, versículo 25. Jesús, el príncipe de la vida, Hechos 3:15, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Estoy hablando del catecismo. En adelante, Cristo resucitó. Tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, versículo 18. Y como dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 10, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Palabra de Dios. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, que es parte de nuestra doctrina católica, que viene en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, el resumen, numeral 636, en la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo, Señor de la muerte. Hebreos 2, versículo 14. Numeral 637. Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Por lo tanto, como vemos, toda esta doctrina que he afirmado es leída del catecismo de nuestra iglesia. No podemos inventarnos, no sé, que el infierno no existe o que está vacío.
o que nadie se condena. Eso no es parte de nuestra doctrina católica. Eso puede ser una ilusión, pero no es parte de la verdad revelada. Porque la existencia del infierno, del purgatorio y del cielo es dogma de fe. Y si es dogma de fe, nadie que sea católico lo puede negar. Nadie tiene autoridad de negar un dogma de fe. Y vemos, como les he dicho, hay diferencia entre la palabra infiernos e infierno. Y el infierno, como he dicho ahora, es un dogma de fe. Y ha sido definido como dogma de fe en el Concilio de Letrán, Concilio cuarto de Letrán. Y el catecismo también de nuestra iglesia, pueden buscar ahora el 1035. Busquen ahora Catecismo de la Iglesia 1035. Dice así, estamos en un tiempo que hay que hablar con el catecismo, hay que hablar con la revelación doctrinal de nuestra iglesia. Porque podemos suponer cosas que no son ciertas. Dice así: la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Dessinger, 76, 409, 411, 801, 858, 1002, 1351, 1575. No lo digo yo. Lo dice el catecismo de nuestra iglesia. La pena principal del infierno consiste en la separación de Dios, a quien únicamente pueden tener el hombre, la vida y la felicidad para lo que hemos sido creados. La pena principal del infierno es la separación de Dios por toda la eternidad. Y vamos a ver cómo Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego. Y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego. Según San Juan Crisóstomo, dice que el infierno es 1000 veces peor que el fuego. Dice San Agustín que no conocemos un tormento al que se le pueda comparar. Dice Santo Tomás de Aquino que él habla sobre el infierno y de sus penas. Apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Santa Faustina Kowalska, ella tuvo una visión del infierno y lo narra. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio
de gran tormento. Cuán terrible, grande y extenso es. Las clases de torturas que vi son diferentes. La primera tortura en el infierno es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, prendido por la ira de Dios. La quinta tortura es una oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás, Dios le reprenda. Y la séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemas. Esa es la visión de una gran santa, Santa Faustina Kowalska. Y también, como marianos, recordamos también la visión del infierno en Fátima. El viernes 13 de julio de 1917, Nuestra Señora se aparece en Fátima a los tres pastorcitos y les dice: oren, oren mucho, porque muchas almas se van al infierno. Nuestra Señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo. Ese agujero, decía Lucía, era como un mar de fuego, en el que se veían almas con forma humana, hombres y mujeres consumiéndose en el fuego, gritando y llorando, desconsoladamente. Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible, como de animales desconocidos. Los niños estaban tan horrorizados que pensaban que se iban a morir con esta visión. Por lo tanto, estamos dando datos de la existencia del infierno según el catecismo de nuestra Iglesia y también según la visión de algunos santos y la afirmación también de algunos santos de nuestra Iglesia Católica. Por eso vemos que en el credo apostólico afirmamos que Jesús bajó a los infiernos. Pero con este nombre significa cualquier parte de aquellos inferiores lugares que, según dicen, están en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra, a nivel espiritual. Y lo profundo de la tierra está el infierno, está el purgatorio y está el limbo, como se decía antiguamente, o como hemos visto, el seno de Abraham. Es diferente. Entonces, según la Biblia, según la palabra de Dios, y también según mi libro de oro, que ya lo han leído ya el libro de oro, que vemos que en el libro de oro es la unión de la palabra de Dios
y también de un libro del siglo XVII llamado La mística ciudad de Dios, escrito por la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, cuyo cuerpo está en Ágreda incorrupto. Pues al unir estos dos tesoros, la mística ciudad de Dios, un libro antiguo, y la palabra de Dios, la Biblia, pues en este libro vemos que hacemos una meditación más profunda o con más detalle de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a meditar el punto 3.1 de mi libro, el libro de oro. Pueden buscar ahora el libro de oro, búsquenlo ahora. 3.1, libro de oro. Creo que está en la página 3.1, página 79. Vamos a meditar este capítulo 3.1. Jesucristo descendió al seno de Abraham, o antiguamente el limbo, es decir, un lugar donde no hay purificación, un lugar donde no hay condena, un lugar solamente de espera. ¿A quién esperan? A que Jesucristo los libere, abra el cielo y todos ellos puedan entrar junto con el Señor. Entonces, como decía, cuando los santos, cuando murió Moisés, cuando murió Abraham, cuando murió Isaac, cuando murieron, no iban al cielo porque el cielo estaba cerrado. Iban a ese lugar de espera llamado seno de Abraham o antiguamente limbo. Vamos con el punto número 1 de la meditación. Estuvo el alma santísima de Cristo, nuestro Salvador, unida a la divinidad, y descendió al limbo. Antiguamente lo decían limbo, o seno de Abraham, o Seol, o Hades, a las 3:30 de la tarde del viernes. Jesús murió el Viernes Santo. Según el libro, a las 3:30, donde estaban en el limbo o seno de Abraham los santos padres y todos los hombres justos para sacarlos de aquella cárcel donde estaban detenidos esperando la venida del universal Redentor de los hombres, Jesucristo. Allí estaban los santos padres, los santos, los justos, retenidos, esperando a que Jesucristo viniese a liberarlos. Dice el punto número 2. Fue terrible este día para los que estaban condenados en el infierno. Fue terrible. ¿Por qué? Porque en el infierno no hay redención. Dice la meditación que el infierno está en el centro de la tierra, como en el corazón de la tierra. Y este infierno, lugar de los condenados, es una caverna o caos que contiene muchas habitaciones tenebrosas, con diversas penas, todas aterradoras y espantosas. Antiguamente en nuestra iglesia ciertamente se abusó siempre de hablar del infierno, de asustar a la gente con el infierno. A lo mejor hubo un gran abuso antiguamente con el tema del infierno. Pero la pregunta ahora,
¿quién actualmente habla del infierno? Y a lo mejor, si lo dicen, es no un lugar de tormento, o que está vacío. Y eso está haciendo mucho daño. Porque ya las almas no tienen ni temor, ni creen que se pueden condenar. No se les está haciendo ningún bien cuando a las almas les dices que no existe el infierno. Eso es un invento de uno. No es doctrina católica, ni tampoco doctrina bíblica. Entonces, el infierno, según dice el catecismo de la Iglesia, cuando un alma muere en pecado mortal, ¿a dónde va? Inmediatamente, ¿a dónde va? Al infierno. Eso es lo que dice el catecismo. No lo digo yo. Meditación número 3. Cuando la tierra se abrió a sus pies, sus huesos tapizaron la entrada del infierno. Salmo 141, versículo 7. Repito. Dice el Salmo 141, versículo 7. Cuando la tierra se abrió a sus pies, sus huesos tapizaron la entrada del infierno. ¿Cómo es el infierno? Es desértico, es terrorífico, es lúgubre, existen pozos llenos no de agua, sino de lágrimas, ríos de sangre. Allí las almas son tratadas cruelmente según los pecados que cometieron en la tierra. Punto número 4. El infierno. Allí las almas son torturadas de la forma más cruenta. Están clasificadas y ordenadas en grupos, según la diversidad de pecados. Si el alma, por ejemplo, en su vida pecó con la lengua, los demonios allí en el infierno les arrancan la lengua. Son masacradas las almas continuamente. Un lugar de tortura. Punto número 5. Si cometieron abortos, las mujeres que hicieron de su vientre un cementerio, el aborto es un crimen, al igual que todas aquellas personas que tuvieron que ver con este horrendo crimen, son azotadas cruelmente, tratadas. Estas almas escuchan el llanto de los niños y el por qué me asesinaste, mamá. Es fuerte. Punto número 6. Dice en Lucas, capítulo 13, versículo 28, habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados fuera. Dice la palabra, allí es el crujir y rechinar de dientes. Infinidad de almas padecen los más atroces sufrimientos. Entran en desespero
porque recuerdan las oportunidades que Dios les presentó para salvarse y no la aprovecharon. Allí se encuentran las más espantosas blasfemias contra Dios y contra María Santísima. Punto número 7. Allí la ausencia de Dios le remuerde el alma a los condenados. Se echan la culpa unos a otros. Punto número 8. En este horrible calabozo de confusión y tormento estaban los demonios y todos los condenados, y estarán en él por toda la eternidad. Porque en el infierno no hay ninguna redención. Quien va al infierno no lo puede sacar ni Jesucristo. Nadie puede salir del infierno. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 16, versículos 23-24. Punto número 9 de la meditación. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, con él, en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua, porque me atormenta estas llamas. Palabra del Señor. Ahí está claro. Se ven, no pueden ir de un lugar al otro. Lázaro está en el seno de Abraham. El rico está en el infierno. Y hay llamas, hay tormento, hay fuego. Meditación número 10. Según el libro de oro, y la meditación de la mística ciudad de Dios, a un lado del infierno, dice, está el purgatorio, donde las almas de los justos purgan y se purifican. Cuando en esta vida no se ha acabado de satisfacer sus culpas, ni están preparados de llegar a la visión beatífica. Repito que el purgatorio es dogma de fe, hay que creerlo. Esta caverna también es grande, pero mucho menor que el infierno. El purgatorio es un lugar de purificación, de santificación, de limpieza. Punto número 11. Al otro lado, según la mística fe de Dios, está el limbo o seno de Abraham, con dos situaciones diferentes. Una para los niños que mueren con solo el pecado original y sin obras buenas ni malas. Y la otra servía para depositar a las almas de los justos, que ya habían purgado sus pecados, pero que no podían entrar en el cielo ni gozar de Dios hasta que se hiciese la redención humana de Cristo, nuestro Salvador. Como les he dicho, un lugar de espera, hasta que Cristo venga a buscarlos, los saque de ahí y vaya con ellos al cielo, para que abriese nuevamente las puertas del cielo que cerró el pecado de Adán. Esto es doctrina católica, pero a veces es difícil actualmente que la gente entienda todo esto. Por eso estamos dando datos, para que lo podamos entender. Dice la palabra de Dios, Lucas 16, 25-26.
Abraham le respondió: hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco los que puedan hacer del lado de ustedes al nuestro. Palabra del Señor. Palabra de Dios. ¿Están asustados o qué? ¿Están asustados? Sí, 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 te alabamos, te alabamos. Punto número 13 de la meditación. Esta caverna del limbo, vamos a decir, del seno de Abraham, mejor dicho, también es menor que el infierno y no se comunica con él, no tiene penas como el purgatorio, porque ya llegaban a él las almas purificadas desde el purgatorio y solo les faltaba la visión beatífica. Allí estaban todos los que habían muerto en gracia hasta que murió el Salvador. Este lugar limbo bajó su alma santísima con la divinidad de Cristo. Punto número 14. Cuando decimos en el credo apostólico que Jesús bajó a los infiernos, con este nombre significa cualquier parte de aquellos inferiores lugares que están en lo profundo de la tierra. Aquí el infierno es cualquier lugar, no el infierno como tal, sino cualquier lugar de aquellos inferiores lugares que están, según el libro, en lo profundo de la tierra, aunque sea a nivel espiritual. Punto número 15. Aunque en el común modo de hablar por el nombre de infierno entendemos el lugar de los demonios y condenados, porque aquel es el más famoso significado que entendemos. Es como entendemos por el cielo el lugar donde están los santos, donde permanecerán para siempre. Igual que los condenados en el infierno, aunque el limbo y el purgatorio tienen también otros nombres particulares. Punto 16. Y después del juicio final, solo el cielo y el infierno serán habitados. Ya no hará falta el purgatorio. Y el limbo o seno de Abraham quedará también vacío. Punto 17. A esta caverna del seno de Abraham llegó el alma santísima de Cristo, nuestro Señor, acompañado de innumerables ángeles como Rey victorioso y triunfador. Punto 18. Y para representar su grandeza y majestad, mandó que se abriesen las puertas de aquella cárcel, para que el Rey de la Gloria, poderoso en batallas y Señor de las virtudes, las hallase preparadas para su entrada. Él abrió esa caverna. Y con la presencia de Cristo en esa caverna oscura, versículo punto 19, se convirtió en un gran resplandor, iluminó ese oscuro lugar. En el punto 20 vemos que todos reconocieron a Jesús como su verdadero Dios y Redentor. Y en el punto 21 vemos, como dice el Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13, esa alabanza que dijeron los justos en el seno de Abraham. Digno es el Cordero degollado
de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor y gloria y alabanza. Y le respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Cuando llegó Cristo a esa caverna, eso fue una fiesta, una liberación, una alabanza continua. Y también Cristo, en el punto 22 de la meditación, entendemos que también Cristo mandó que sacasen a todas las almas que estaban en el purgatorio. Y Cristo vació el seno de Abraham y también vació el purgatorio. Punto 23. De manera que aquel histórico día, ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, quedaron desiertas ese día esas dos cárceles o cavernas, el seno de Abraham y el purgatorio. Amén. Versículo punto 24 de la meditación. Pero ese día fue terrible para los condenados que estaban en el infierno, porque ellos sintieron la presencia de Cristo, los condenados. Pero como hemos dicho, para ellos no hubo redención. Por eso dice en 2 de Pedro 2:4, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, dice la palabra, reservándolos para el día del juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cavernas tenebrosas, dice la palabra. Veamos cómo todo está en sintonía. Punto 26. Estaban estos demonios aterrados y oprimidos, y se turbaban. Y fue un momento de gran turbación. Se turbaron y se temorizaron de nuevo, y como serpientes cuando la persiguen, se escondían y se pegaban a las cavernas infernales más remotas. Dice la palabra del Señor, Mateo 23:33. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Palabra del Señor. Vemos, punto 28, que hubo gran confusión en el infierno. Y en el punto 29 del libro de oro, vemos como habla de que Judas Iscariote y el mal ladrón eran de los más recientes de entrar en el infierno. Y además señalados por todos como culpables de esa gran desdicha. Así fue también mayor su tormento, y los demonios se indignaron con mayor rabia contra ellos. Es revelador, además, no sé si más adelante lo diré o después, Judas Iscariote inauguró un lugar nuevo en el infierno. Y es de los que despreciaron a Jesucristo.
Ser católico es una bendición, pero el infierno es una culpa también, se pega la más mayor todavía. ¿Por qué? Porque has despreciado a Cristo y es tratado con mayor severidad un católico en el infierno. Versículo 30. Los malignos espíritus se propusieron perseguir y atormentar más a los cristianos que profesasen su fe católica. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 29, 30. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra del Señor. Por lo tanto, creo que este capítulo es muy revelador. Vemos que la señal del infierno habla por sí misma, que la condenación es un gran castigo, no hay redención, es para toda la eternidad. Y como decía el versículo 33, ciertamente los católicos, que Dios quiera que no, que van al infierno, solamente por el hecho de ser católicos y de haber despreciado la redención de Cristo, es una pena mayor que a otra persona no católica o no creyente. Por lo tanto, es una meditación que hemos hecho brusca, un tema muy conflictivo, un tema muy poco tratado, pero hace falta que la gente piense. Dios ha muerto por ti y por mí para que tengamos con Él y por Él vida eterna. Pero si despreciamos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, si despreciamos a Jesucristo, si despreciamos a los sacramentos, y si morimos en pecado mortal sin arrepentimiento, va a ser difícil la salvación. ¿Y cuántas almas viven sin Dios? ¿Cuántas las almas blasfeman contra Dios? ¿Cuántas almas no quieren saber de la iglesia? ¿Cuántas almas creen que no hay condenación? ¿Cuántas almas no entienden el misterio de Dios? Repito, Dios se ha hecho carne. Dios voluntariamente va a dar su vida por ti y por mí. Jesús va a morir. Como hemos visto en esta meditación, Jesús va a descender a los infiernos para liberar a las almas que estaban en el purgatorio y en el seno de Abraham. Pero no hay redención en el infierno. Y hay almas que van al infierno. Hay almas que se condenan. No quieren salvarse. Quieren seguir al otro, al enemigo.
Y repito, y Cristo en su ascensión abrió el cielo, porque el cielo estaba cerrado. Nadie podía ir al cielo. Hemos visto que lo dice el catecismo de nuestra iglesia. Los justos estaban esperando en el seno de Abraham a que Cristo fuese a rescatarlos y abriese el cielo para que con él pudiesen llegar al reino de Dios por toda la eternidad. Pues hermano y hermana, esto no es un juego. Esto es la verdad revelada por Cristo a nosotros en este día. Que aprovechemos esta meditación. Que demos gracias a Dios por creer en esto, por ser católicos. Y oremos para que otras almas puedan también encontrar la salvación y la vida eterna. Amén, amén y amén.